La visión se entiende como un ideal a alcanzar, una meta trazada con base a un proceso en ejecución o a ejecutar, o simplemente es el fin que esperamos. Cuando emprendemos en un nuevo trabajo o en un nuevo estudio, un nuevo emprendimiento o una relación amorosa, automáticamente llega a nuestra mente cómo nos vemos en unos años más adelante. Nos vemos pleno en lo que hemos emprendido y se nos pasa por alto en muchas ocasiones planificar el paso a paso para llegar a nuestra visión. Muchas veces pensamos que el alcanzar nuestro sueño depende solo de nosotros, olvidando quién es el que brinda las herramientas suficientes. Entonces es cuando ponemos nuestra confianza en lo que sabemos, en nuestras capacidades, dejando a un lado la ayuda constante y muy poco apreciada de nuestro Creador, sin saber las consecuencias que traerá. Cuando empezamos a caminar en pro de nuestro objetivo, somos tan vulnerables que cada paso que damos pedimos dirección a Dios. Cada decisión es consultada con Él. Pero con el paso del tiempo empezamos a colocar la confianza en nosotros mismos. Ese fue el caso del rey Uzías. En el libro de Crónicas, el capítulo 26, relata la historia y dice su palabra. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Uzías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y reintegró a Judá. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Uzías hizo lo que agradaba al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías, y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Uzías buscó a Dios, lo prosperaba. Uzías marchó contra los filisteos y destruyó los muros de Gat, Jabnia y Asdod. Además, construyó ciudades en la región de Asdod entre los filisteos. Dios lo ayudó en su guerra contra los filisteos, contra los árabes que vivían en Gur-Baal y contra los meunitas. Los amonitas fueron tributarios de Uzías, y éste llegó a tener tanto poder que su fama se difundió hasta la frontera de Egipto. Uzías también construyó y fortificó torres en Jerusalén, sobre las puertas de la esquina y del valle y en el ángulo del muro. Asimismo construyó torres en el desierto y cavó un gran número de pozos, pues tenía mucho ganado en la llanura y en la meseta. Tenía también labradores y viñadores que trabajaban en las montañas y en los valles, pues era un amante de la agricultura. Uzías contaba con un ejército que salía a la guerra por escuadrones, de acuerdo con el censo hecho por el cronista Jehiel y por el oficial Maseías, bajo la dirección de Hananías, funcionario del rey. El total de los jefes de la familia eran 2,600, y todos ellos guerreros valientes. Bajo el mando de estos había un ejército bien entrenado, compuesto por 307,500 soldados que combatían con mucho valor para apoyar al rey en su lucha contra los enemigos. A ese ejército Uzías lo dotó de escudos, de lanzas, de cascos, de corazas, arcos y hondas. Construyó en Jerusalén unas máquinas diseñadas por hombres ingeniosos y las colocó en las torres y en las esquinas de la ciudad para disipar flechas y piedras de gran tamaño. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. Hasta aquí los ideales y el presente de Uzías era muy próspero. Por tanto, el favor de Dios estaba con él. Pero a partir del verso 16, cuando por la arrogancia del ser humano, por creer que ya podemos hacerlo y que todo lo tenemos bajo control, y por la torpeza de pensar que solo seremos capaces de tomar decisiones, es cuando sacamos a Dios de nuestros planes. La palabra del Señor sigue diciendo en el verso 16, sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar al templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos hombres valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes, descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado
y así Dios el Señor no va a honrarlo. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Uzías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Uzías se quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en su casa, y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Y su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Uzías, desde el primero hasta el último, lo escribió el profeta Isaías, hijo de Amós. Cuando Uzías murió, fue sepultado con sus antepasados en un campo cercano al panteón de los reyes, pues padecía de lepra, y su hijo Jotán lo sucedió en el trono. Amigo y hermano, nuestra visión en las manos de Dios se irá construyendo por su infinita voluntad. Con el paso de los días vemos más cerca la victoria y todo lo que tenemos prospera. Pero cuando colocamos nuestra confianza en nosotros mismos, poco a poco nuestra visión se irá opacando y seguramente todo se empieza a nublar, pues desobedecemos la voluntad de Dios y nos entrometemos en lugares que no debemos estar. Debemos procurar hacer su voluntad. Es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. De Uzías podemos aprender que no estamos lo suficientemente capacitados para enfrentar la vida, que es mejor la dependencia de Dios, que es mejor decirle al Señor qué es lo que podemos y lo que no debemos de hacer. Es mejor pedirle dirección en todos nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, en todo lo que emprendemos. Es mejor poner a Dios en el primer lugar, que la confianza debe estar puesta en nuestro Dios, el que nos ha creado y el que conoce cada parte y cada pensamiento nuestro. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor y el Todopoderoso, que será llevando nuestra vida de victoria en victoria. Dios te bendiga y te conceda las peticiones de tu corazón, siempre en la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.